bienvenidos a este canal donde hablamos de literatura, un espacio en que nos encontramos escritores y lectores y podemos conversar un poquito más sobre nuestras lecturas, sobre les cuento mucho de mi proyecto personal como escritora, editora e investigadora. Un enlace acá donde pueden encontrar un poquito más de mi trabajo. La oportunidad de hoy les quiero comentar una literatura que acabo de leer. Es un libro de relatos, no de cuentos. Ese es un elemento súper importante a tener en cuenta cuando nos acercamos a esta literatura. Estoy hablando de literatura chilena. Estamos en el mes del libro, Día Internacional del Libro y Derechos de Autor, se nos viene este 23. Y quería compartir una lectura que tuve este día domingo en que estoy grabando. Dulce enemiga de Marcela Serrano. Una lectura que me llamó bastante la atención, es una lectura que disfruté y que de verdad se las recomiendo. Sobre todo para las personas que en general no tienen tiempo, que están saliendo de un bloqueo lector, esta lectura es para ellos y también es para las mujeres, como dice su autora. Esta es una literatura que nos habla de los diferentes momentos que pasamos las mujeres, diferentes etapas de la vida y también diferentes momentos que vivimos. El primer relato empieza fuerte, empieza muy fuerte. Es un relato que nos habla sobre una mujer que ha dedicado su vida a su esposo, a su marido. La yegua. Un título muy especial y creo que tiene mucho lenguaje que pertenece a la identidad. Me gusta que en la literatura nacional se note que quien escribe es parte de esta idiosincrasia y que no tenga miedo a mostrarlo. El componente identitario y este uso del lenguaje y usos lingüísticos que tenemos en el país se haga brillar a través de los títulos, a través de los párrafos y a través de las diferentes historias que se presentan en este texto. Antes de ingresar directamente en esta lectura, quisiera comentarles algunos temas sobre la autora y un poquito de su trabajo. Marcela Serrano nació en Santiago de Chile, licenciada en grabado por la Universidad Católica. Entre 1976 y 1983 trabajó en diversos ámbitos de las artes visuales, especialmente en instalaciones y acciones artísticas, entre ellas el body art. Entre sus novelas, que han sido publicadas con gran éxito en Latinoamérica y Europa, llevadas al cine y traducidas a varios idiomas, destacan Nosotras que nos queremos tanto, de 1991, galardonada en 1994 con el premio Sor Juana Inés de la Cruz, Para que no me olvides, de 1993, que obtuvo el Premio Municipal de Santiago, Antigua vida mía, de 1995, El albergue de las mujeres tristes, de 1997, Nuestra Señora de la Soledad, de 1999, Lo que está en mi corazón, de 2001, que fue una obra finalista del Premio Planeta España, Hasta siempre mujercita, de 2004, La Llorona, de 2008, 10 mujeres, de 2012, La novena, de 2016, y El manto, de 2019. También es autora de un libro de cuentos, que es el que vamos a comentar a continuación, que fue publicado en 2013. Como ya les contaba, este es un libro de poco más de 200 páginas que nos cuenta sobre la situación de las mujeres en diferentes momentos. Como ya les decía, el primer capítulo empieza fuerte, fue un capítulo que me atrapó. Si bien no estoy tan próxima a la lectura de relatos, este libro en particular me llamó la atención por la temática con la cual quiso conducir el hilo conductor de todo este libro. Aquí nos encontramos con una serie de relatos que tratan de forma vívida, con un uso del lenguaje que es próximo a nuestra identidad. Si eres chileno o chilena, este libro está cargado de identidad cultural, cargado de usos lingüísticos que uno disfruta leer y ver en la literatura. Porque a veces nos acostumbramos a leer literatura extranjera y perdemos también esa capacidad de empatizar con situaciones que son muy probables y que están hablados en base a los conocimientos, a la idiosincrasia y a cómo percibimos el mundo. Este libro está compuesto de 20 relatos que nos hacen viajar por una serie de materias, temáticas, vidas, experiencias y emociones. Y todas parten con este concepto de identidad cultural. Una literatura cargada de identidad cultural, algo que a veces escasea en la literatura que hoy se produce. ¿A cuántos nos ha pasado que de repente estamos leyendo un libro, nos fascina, nos encanta, y revisamos información sobre el autor y resulta que es de nuestra nacionalidad, pero nosotros al leerlo percibimos una literatura que viene de Europa, que viene de España, que viene de Italia, que viene de Estados Unidos, que viene de cualquier otra parte, pero que no viene de Chile? Y entonces aquí viene el disfrute cuando encontramos una literatura que con solo leerla ya sé que viene de nuestro país, ya sé que es una compatriota, y una compatriota en este caso con gran reconocimiento internacional y nacional. Como ya les contaba, mi cuento favorito fue La yegua. La yegua es este primer capítulo que nos engancha inmediatamente dentro de este universo que nos presenta Marcela Serrano, donde nos habla de una mujer que dedica su vida no a ella ni a sus hijos, sino a su marido.
Y no solamente una devoción a un buen marido, sino tratar de atrapar a ese marido que constantemente se está escapando, según sus propios términos, que está mirando para el lado, que coquetea. Muestra este personaje principal que está cargado de una serie, no sé si no virtudes o de decir directamente defectos. Es una amiga no tan amiga, no le importa lo que le está pasando a sus hijos, no le importa a sus amigos. De hecho, tiene su mejor amiga que solamente la soporta por teléfono, porque dice que en persona es una persona muy desagradable porque habla de sus cosas y ella no quiere hablar de las cosas de su amiga, sino que quiere hablar solamente de ella. Entonces es una persona muy, muy, muy egoísta. Y por otra parte, insiste en que su matrimonio tiene que ser exitoso, habla también de este concepto de que muchas mujeres a lo largo de toda la historia han sentido que el divorcio, o siquiera aproximarse al divorcio, es una especie de fracaso personal, cuando en realidad tiene que ver más con el matrimonio en sí. Entonces, a través de este primer cuento nos habla mucho de la estructura del matrimonio y cómo Ana María se sitúa frente a el tiempo y esfuerzo que invierte en su matrimonio al final es un tiempo perdido. Su esposo en una ocasión cae en el hospital, se enamora de una enfermera que trabaja ahí, todo a sus espaldas, y ella nunca se da cuenta. Incluso empieza a tener una vida paralela donde cada vez está menos presente en su matrimonio, en el matrimonio con Ana María. Y Ana María queda como alguien ajena a su propia vida finalmente. Y entonces, ¿qué sigue ahora? Porque al final Ana María no sabe quién es, no sabe qué es lo que le gusta hacer, o cómo le gusta pasar su tiempo, o a qué se quiere dedicar. Ella siempre se dedicó a tratar de mantener amarrado a un hombre que parece que ni siquiera estaba interesado realmente. Y lo interesante de este relato, más allá de la historia, es que nos presenta una historia que podría ser, que pudo haber estado cargado de elementos que lo hacen posible de representarse vívidamente en nuestra literatura. Es algo muy posible, es algo que nos hace experimentar una serie de emociones, porque de hecho tiene que ver mucho con esta idea de que cómo identificar si una expresión artística o una literatura es buena o mala. Yo diría que lo más importante es que la literatura, el arte, te tiene que evocar un sentimiento, te tiene que evocar algo. Lo puedes odiar, lo puedes detestar, te puede dar pena, te puede dar rabia, te puede dar alegría, experimentar empatía, amor, pero lo que no puede hacer es indiferencia. Y este texto específicamente lo que hace es no generar indiferencia. Con cada uno de los personajes que nos presentan en toda esta historia, como Misiones, como 2 de julio, sorteamos una serie de experiencias a través de la literatura que nos llevan por las diferentes emociones, a veces a odiar a los personajes. Personalmente los odié a la mayoría, no logré empatizar con sus pensamientos, pero sí entiendo de dónde vienen y creo que todos los hemos visto en alguna parte de la sociedad. Algo más que quiero comentar con ustedes, porque la idea es que también lo puedan leer, es que contiene un epílogo que nos cuenta una historia o una parte de un proceso creativo de la escritora de Marcela Serrano, donde nos habla de una escritora que llegó al mundo de la escritura, valga la redundancia, a través de la novela. Publicó exitosas novelas. Nunca había entrado en la narrativa corta de microficción, el cuento, ni mucho menos en los relatos. Pero cae la ocasión que le solicita a un periódico de circulación nacional que escriba un cuento. Y ella, sin saber qué decir, acepta el desafío sin saber a lo que le iba a llevar. Posteriormente, que publica este relato, publica este texto breve en un periódico, se da cuenta que a la gente realmente le gustó leerlo, se sintió reflejada en su literatura, y jugar a través de la narrativa corta con la intensidad, que es lo más importante que hay dentro de la narrativa corta, se encontró con una nueva presencia dentro de la escritura que quiso realzar con este libro publicado en 2013, Dulce enemiga mía. Una lectura totalmente recomendada, bastante sencilla. Es un libro breve de poquito más de 200 páginas donde se pueden encontrar fuerte componente de identidad cultural que me sorprendió gratamente. Si ustedes han leído algo de Marcela Serrano, los leo en comentarios, y esta es mi recomendación de la semana y nos estamos viendo pronto.